hablar brevemente de política. Vamos a hablar, por ejemplo, hay una entrevista, Arturo Barrios, el vicepresidente del Partido Socialista, concedió una entrevista esta tarde a Radio Bio Bio, a Julio César Rodríguez, podría ser peor. Después de las declaraciones que han provocado tanto revuelo, donde en un seminario dijo que él hace trabajo territorial y que dijo, yo he tenido que llegar a acuerdos con el narco, pactar con el narco. Después se retractó, dijo, usé más las palabras, lo que quería decir era otra cosa. A ver, yo quiero decir dos cosas. Uno, en defensa de Barrios. Es uno de los pocos políticos que hace trabajo territorial por su profesión. Él es profesor. Profesor de historia, de hecho en ese marco fue que él dice eso. Se ha dedicado a trabajar con los sectores más vulnerables, con los niños más vulnerables, y por lo tanto va a lugares donde, y este es el dato, el Estado ya no está presente. Eso es lo primero. Declaraciones inoportunas, sí. Reconoce el error, sí, en cuanto a los términos, pero sí dice que lo importante es ver la realidad. ¿Y la realidad cuál es? Que hay barrios controlados por el narcotráfico y que una persona como él, que tiene que entrar a trabajar en esos sectores, no es que llegue a un pacto, no hay un contrato. Lo que sí hay es lo que hay que hacer: mirar para el lado, hacerse los lesos y darse cuenta, y esto es lo grave, es que en ese territorio el que manda ya no es el Estado, sino que son bandas criminales, y para transitar por ahí hay que someterse en el fondo al no mirar, no decir, saber que hay que irse a determinada hora. Y por lo tanto yo lo que quiero aquí, más allá de, no sé la palabra, defender a Barrio o poner en su justo equilibrio lo que él dijo, es ver el tema de fondo. Porque Arturo Barrios esto lo viene denunciando en instancias políticas hace por lo menos 10, 12 años. Yo lo he escuchado hablar de esto hace... El Estado ha ido perdiendo la guerra del narco, y por lo menos eso se ve en la ampliación del territorio controlado por el narco. Hace 10 años atrás ya se hablaba que en la región metropolitana había una cantidad de barrios, no recuerdo la cifra, donde efectivamente el narco era el que lo llevaba. Y uno tiene que preguntarse, esos barrios que están desposeídos con gente vulnerable y vulnerada, es donde la gente más necesita el Estado. Pues bien, el Estado no ingresa, lo hace a través de operativos muy mediatizados, pero es una vez cada 2 años, por decirlo así. Y por lo tanto hay un orden nuevo que se ha ido creando, y es un orden delictual donde el Estado se ve sobrepasado y que por ahora no hay respuesta. Claro, una respuesta es lo que hace gente como Barrios, que todavía tienen la capacidad, por el trabajo, de acudir a esos lugares. ¿Pero cómo? Bueno, sometiéndose a una especie de statu quo de realidad, que es esa, ¿no? Mira, aquí el que manda ya sabemos quién es, la policía no va a entrar, entremos sin mirar. Eso es lo que, y yo creo que es bueno, uno, dar espacio para que Barrios aclare lo que dijo, pero además asumir la realidad que describe. Hace mucho, mucho tiempo que como sociedad nos hemos hecho los lesos como autoridades, porque la ciudadanía lo tiene claro, y la ciudadanía se ha quejado, y la ciudadanía lo cuenta, que viven atrapados, digamos, en esta lógica delictual del narcotráfico que los convierte a ellos en rehenes. A ver, eso se ha dicho y se ha sabido. La respuesta por parte del Estado, y aquí hablamos de autoridad de todo signo político, ha sido insuficiente, ineficiente. Sí, de aquí del equipo de investigación de la radio, por líneas internas, me envían un link respecto a este mismo tema, que habla de una nota que realiza CIPER Chile el año 2021, donde se dice que las zonas ocupadas se duplicaron en una década. Territorios dominados por el narco en la región metropolitana pasaron de 80 a 174. Por ende, los ciudadanos, en esto era respecto a la región metropolitana, los santiaguinos que conviven con el crimen organizado pasaron de ser 660.000 a 1.012.000 personas. Es muchísima cantidad de gente que hoy día tiene cerca de sus terrenos, de sus territorios, de sus casas, los lugares donde habitan, al narcotráfico, al crimen organizado, y es en esa línea donde podríamos decir que no es una realidad para nada aislada y que cada vez aumenta más. Lo que sí, Nivaldo, considerando la sensibilidad que existe hoy día en la ciudadanía, que una autoridad hable de pactos con el narco y luego se desdiga, de igual manera considero como opinión que es bastante grave. Gravísimo. Porque uno no puede decir al voleo que tiene pactos con el narco. O sea, uno puede decir que ha conversado, quizá, no lo sé, pero la palabra pacto con el narcotráfico, sobre todo de un dirigente socialista, que el PS tiene historia con el narcotráfico, o sea,
de igual manera levanta este revuelo. O sea, el revuelo está levantado. Político. Yo creo que por eso es importante la rectificación que el propio Barrios hace, asume el error, y yo creo también es muy importante ver, bueno, qué es lo que de verdad está ocurriendo. A ver si es una derrota cabal por parte del Estado, porque además no es que esté recuperando territorio, sigue perdiendo más territorio. Ese es un dato de la causa. Bueno, cada vez hay más lugares en los cuales Carabineros, la Policía de Investigaciones, no puede ingresar y existe o se levanta esta figura también de los agentes encubiertos de parte de la PDI o Carabineros, pero bueno, hemos visto jueces que levantan el secreto, el anonimato de estas personas. Bueno, por ende, es una falla completa, es bastante sistémica. Esto es muy sistémico, porque evidentemente si tú no tienes capacidad para proteger a testigos que quieren hacer la denuncia, los dejas expuestos, digamos, a represalia, entonces no puede ser. Pero más allá del fondo del asunto, considero que lo que sucede con Barrios da cuenta de la sensibilidad ciudadana respecto a los temas de seguridad hoy. Uno tiene que ser cuidadoso con las palabras cuando habla de temas que son tan delicados como, por ejemplo... Sobre todo si eres dirigente, en este caso vicepresidente de un partido político. Exacto. Creo que ahí es donde hay que hacerse una autocrítica, un llamado de atención. Y un llamado de atención que también se realizó durante esta jornada fue de la ministra del Interior al ya, podríamos decir, anunciado candidato presidencial y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien en una entrevista... asegura hoy en entrevista con Tele 13 Radio, asegura que hubo mucha confusión en el proceso constitucional, sobre todo en el plebiscito del domingo pasado, y que hay gente que encontraba que el en contra era un voto contra la gestión del presidente Gabriel Boric, por ende esboza una especie de confusión, como si la ciudadanía básicamente tuviera niveles cognitivos bastante deficientes y no pudiese comprender que el voto en contra era en contra de la propuesta que redactó básicamente el partido que él fundó. Por ende acá, primero... antes de pasar a lo que dijo la ministra Tovar, hay una derrota. Hay una derrota, y es una derrota que al parecer todavía no están asumiendo. Porque el asegurar que hubo votos en contra porque la gente se confundió, considero que es subestimar de manera gravísima a la ciudadanía. Mira, yo dos cosas que decir. Los dos procesos constitucionales han arrojado una situación bien grave. La demostración de que el sistema político o las autoridades políticas son incapaces de ofrecer una fórmula que le haga sentido a una mayoría. A ver, esto es gravísimo. Y por lo tanto estamos en una situación como, desde esa perspectiva, de empantanamiento total. O sea, la política, que es la encargada de abrir caminos, trazar caminos, conducir, bueno, no es capaz de hacerle sentido a la mayoría del país. En ninguna de las dos versiones que en algún momento tuvieron mayoría. Empantanamiento total, y por lo tanto esa sensación de estancamiento que hay, en buena medida también está lo económico, por cierto, pero también se debe a la política. Y lo segundo, para este último plebiscito yo creo que sufrimos una campaña realmente patética, con contenido inexistente, con slogans de tercera categoría, y donde, bueno, tan malo que parece que el Partido Republicano no fue capaz de decir que esa era su propuesta, ¿no? Porque ahora están diciendo que la gente votó por otra cosa. Si era una propuesta mayoritariamente respaldada por el Partido Republicano, la de la última proyecto constitucional. Bueno, ¿y qué fue lo que le respondió la ministra Carolina Toá, la ministra del Interior? Ella estaba en una actividad en La Moneda cuando responde: al menos nosotros tenemos harta experiencia en política, hace alusión a ella y al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que la acompañaba a su lado. Y en política hay que saber ganar y perder. No se pierde cuando se tiene una derrota, se pierde cuando no hay capacidad de entenderla y hacerse cargo de ella. Bastante dura la ministra del Interior, Carolina Toá, respecto a los dichos del ya anunciado candidato presidencial José Antonio Kast. Yo creo que acá es clave y es importante dejar de subestimar a la ciudadanía. Porque sabemos que el texto constitucional podría ser un texto complejo, un texto jurídico, difícil de poder quizás comprender a cabalidad en cada uno de los puntos. Quizá gran parte de la gente no leyó en su totalidad la propuesta constitucional, que puede ser un hecho de la causa. Pero eso no implica que hayan existido aspectos que a la ciudadanía no le hicieron sentido. Aspectos valóricos, aspectos éticos, lo hemos dicho acá. ¿Qué pasaba, por ejemplo, respecto de temas como el rodeo? No, pero mira... Bueno, o sea... El primer proyecto constitucional, efectivamente, la primera propuesta de la convención tuvo una derrota mucho mayor que la segunda. Ya, partamos por ahí. Pero son dos propuestas que no le hicieron sentido a la mayoría, punto. Y eso es una derrota.
una derrota en el primer lugar de la izquierda, está bien, de la convención, segunda derrota de la derecha, mayoritariamente el Partido Republicano, que tenía la mayoría, tenía la llave en su mano de la segunda propuesta. Eso es, no hay más que discutir. Yo no podría decir que quizás entonces la ciudadanía, fíjate que quizás sea prueba de que la ciudadanía efectivamente no es tan lesa, que efectivamente ante propuestas tan sesgadas la rechaza. Esa podría ser una conclusión, teoría, estamos teorizando, pero quizás sea una lectura de lo ocurrido en estos últimos año y medio, digamos, que ha significado, yo insisto, como resumen, un empantanamiento total del sistema político y un estancamiento, pero sí que por lo visto además no tiene cómo destrabarse, porque terminado esto ya se están viendo nuevamente las diferencias graves respecto a proyectos, con tosudez. La oposición dice tosudez del gobierno de enviar los mismos proyectos rechazados antes. La oposición dice tosudez de la oposición que no quiere. Bueno, o tosudez de mantener al ministro Montes y a Miguel Crispí en el cargo. Que después de bastantes meses, 6 meses, que sigan ambos y que no los quieran sacar, siendo que el presidente dijo que no hay personas protegidas, podría ser una muestra también de tosudez.